Hola queridos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga hoy tempranito nuevamente para poder compartir con vos este devocional, ¿no? ¿Qué clase de cristianos o de cristiano eres tú, ¿no? En el libro de Hechos capítulo 13 dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, porque este texto está hablando de estos dos apóstoles, Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que se maravillaban. Entonces, viendo Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Por qué? Porque les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál era la característica de estos hombres? Que la gente reconocía que habían estado con Jesús. Los fariseos, que eran religiosos de la época, se autodenominaron expertos en asuntos de leyes alimentarias, códigos de vestimenta, etcétera, etcétera. Todo menos lo que tenían que hacer. Cubrían un montón de áreas menos la religión que ellos tenían que administrar al pueblo. Estas prácticas le permitían decidir quién era aceptado y quién era rechazado. Y lo que es peor, los de adentro comenzaron a juzgar a los de afuera. Saben que Willard, escribe un autor, dice, ¿cuántas personas rechazan a los cristianos por ser insensibles, inflexibles, inaccesibles, aburridamente insípidos e insatisfechos? Sin embargo, esos cristianos están por todas partes, cristianos teóricos. Ciertamente cuando nuestras vidas no están marcadas por la alegría y una devoción genuina por Cristo, comenzamos a buscar maneras superficiales de distinguirnos de la gente a la que clasificamos como mundanas. Qué tremendo, ¿no? Pensamos que por un exterior, por una imagen exterior, vamos a poder agradar a Dios. Cuando Jesús le pidieron que explicara la ley, él solo respondió, ama a Dios y ama a tu prójimo, ¿no? Pablo escribe, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un plato que hace ruido. Podemos pensar que te estás volviendo más espiritual quizás, cuando realmente te estás convirtiendo en lo que Twain dijo, un hombre en el peor sentido de la palabra. Churchill, el gran líder de Estados Unidos, o inglés, perdón, tenía un contrincante político llamado Cripps, un hombre arrogante, a quien muchos detestaban debido a su engreída petulancia. Era un hombre petulante, agrandado, intolerante. La historia cuenta que un día Churchill lo vio pasar y comentó, solo por la gracia de Dios, ahí va Dios. Era tan engreído que este líder le dijo, ahí va Dios. El argumento más contundente a favor del cristianismo es cristianos que vivan como Cristo. El argumento más contundente en contra del cristianismo es cristianos que sean presumidos, críticos y satisfechos en sí mismos. ¿Qué clase de cristianos somos? Qué lamentable es ver a gente que se dice ser cristiano y viven lejos de Dios, lejos de Cristo. A estos discípulos los caracterizaba algo. A estos discípulos algo, una marca era, y era que habían estado con Cristo. Yo no sé si era su forma de caminar, yo no sé si era su forma de actuar, yo no sé si era su forma de hablar, pero algo manifestaba, algo demostraban que habían estado con Cristo, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esta semana que pasó me tocó dos o tres situaciones muy específicas. Como pastor a veces uno tiene que administrar un montón de cosas. Dos o tres situaciones críticas, situaciones difíciles, ¿no? Donde realmente tuvieron que demostrar a algunas personas que tenían a Cristo y no lo demostraron. Por lo tanto, esto trae a reflexión que estos discípulos algo marcaba la diferencia, ¿no? La Biblia dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Qué lástima que es cuando nuestra boca no habla lo que tenemos que hablar, no dice lo que tenemos que decir, no existe esa marca
como estos discípulos, esa marca que daban la diferencia, ¿no? A veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, deja mucho que desear. Sin embargo, aquel que ha tenido un encuentro con Dios, aquel que deja que Cristo obre en su vida, las diferencias se empieza a ver, se empieza a notar. Me encanta ver a hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, aquellos que luchan en contra de la carne, aquellos que luchan en contra del pecado, aquellos que luchan en contra del carácter, aquellos que han demostrado realmente que Cristo vive en su corazón. Una vez le dije a una hermana, realmente te felicito, porque veo cómo has cambiado, veo una madurez, veo un crecimiento en vos. Qué lindo que es reconocer y ver eso en una persona. El pueblo, todos se daban cuenta de que esta gente, que era sencilla, dice que eran del vulgo, dicen que eran sin letras, era gente humilde, sin estudios, quizás muchos de ellos, habían estado con Jesús. ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿De qué forma te va a recordar la gente cuando yo no te vea más? Como la gente mal hablada, el mal gestado, el mal entrazado, aquel que se sacaba y que perdía el control, aquel que hablaba mal, el que hablaba malas palabras, puros insultos, aquel que no demostraba que era cristiano. Ah, va a la iglesia, uff, dice la gente, ¿no? Pero ¿cómo te recordarán? Sí, como aquel que ha tenido un encuentro con Dios, que ha sido transformado, que ha sido cambiado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, aquel que ha dejado de hablar, aquel que ha dejado de mentir, aquel que ha dejado de robar, aquel que ha sido transformado. Me encantó este fin de semana, tuvimos un casamiento y el novio, ¿no? El novio tuvo una historia muy difícil en su vida, pero cuando llegó, ¿no? Bien entrazado, bien empaquetado, bien con un traje maravilloso, ¿no? Antes que llegara la novia pudimos charlar de nuevo, ¿cómo andás, querido? Para darle un poquito de ánimo. Ay, pastor, estoy nervioso. Y le digo, ¿cómo estás? Aquí estoy, pastor, cumpliendo la voluntad de Dios, restaurando la vida, dijo. ¡Qué tremendo! Esas cosas se ven. ¿Quién lo convenció que se tenía que casar? ¿Quién lo convenció que tenía que hacer las cosas bien? Solamente el Espíritu Santo, porque había estado con Jesús. Qué impresionante. Me encanta ver esto. Estos son los frutos de haber tenido un encuentro con Dios. Y saben que este fin de semana, no, el próximo, vamos a tener un encuentro de hombres. Y la intención es de que nuestros hombres tengan un encuentro con Dios. Que cuando alguien hable con ellos, la gente se dé cuenta que habían estado con Jesús, que estuvieron en ese encuentro. Por lo tanto, quiero animar a los hombres a que se animen a ir, ¿no? Bueno, estoy haciendo un poco la propaganda del retiro, pero yo quisiera, hermanos, que mis hermanos, que uno mismo, que cada uno de nosotros, la gente no nos diga religiosos, de nada nos sirve tener una religión, lo nuestro es una forma de vida, lo nuestro es una conducta, lo nuestro no es ser religiosos petulantes, agrandados, irascibles. Lo nuestro es tener un corazón cambiado, transformado por el poder de Dios. No existe otra cosa, no hay otra cosa, ¿no? Amar a Dios por sobre todo. Y como siempre me gusta decir junto con mi esposa, ¿no? Antes de ser empleados, somos cristianos. Antes de ser profesionales, somos cristianos. Antes de ser maestros, somos cristianos. Antes de ser papá y mamá, somos cristianos. Por lo tanto, algo nos debe caracterizar, algo nos debe marcar, ¿no? Como un dedo gigante que dice, este es cristiano. ¿Por qué? Por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de razonar, por su forma de amar. ¿De qué nos sirve hacer buenas obras si no tenemos a Cristo y el amor de Cristo en nuestro corazón? Qué tremendo. Tenemos que entender. Los identificaban como hombres que habían estado con Jesús. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, por todas aquellas cosas que me apartan de ti, Señor. Necesito, Padre Celestial, que tú intervengas en mi vida, que tú me socorras, que tú me saques, Señor. Padre Eterno, quiero que la gente llegue a ti por lo que ve en mí. Padre Celestial, que mi mayor característica sea de que he estado contigo. Padre Eterno, ayúdanos
rompe todo aquello, quiebra todo aquello, Señor, que es necesario quebrar para poder, Señor, ser transformado, Señor. Padre eterno, gracias porque hay regeneración en ti, gracias porque hay transformación en ti, hay cambios, un cambio de estado, hay santificación en ti, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús, te adoro y te bendigo. Padre eterno, oro por este retiro de hombres que vamos a tener. Guíalos, guárdalos, bendícelos, provócalos a nuevas cosas. Un avivamiento entre los hombres, Señor. Hombres llenos de la presencia de Dios. Te alabo y te doy las gracias, Señor, porque eso va a cambiar las familias, eso va a cambiar el destino de esa familia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Que nos reconozcan que hemos estado contigo. Te entrego este día, Señor, y todo lo que hay que hacer en él. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Te mando un gran abrazo, querido, y que Dios te bendiga ricamente.